Tun. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos iniciando la transmisión del día de hoy, día domingo. Tenemos... ¿De quién es la mano que se ve? La mía. Sí, mira. Es la mano... En la mano peluda era así, Ramón, en la mano peluda. Literal. Cuando Héctor no me deje hablar y desconecta el micrófono, lo voy a castigar. Mis sobrinas me dicen, tío, ¿por qué tú tienes más pelo en la mano que en la cabeza? ¿Y qué les contestas? Le digo que para poder ponerla así, cuando no tengo... Sí, nada más con que la ponga así ya me sale pelo. Sí, crees que funciona. Bueno. Hay champú que es todo el champú que debería haber hecho efecto arriba, quedó en las manos. Sí, tengo miedo de ese champú para que salga el pelo. Ajá. De que me caiga en las manos. No, de veras, porque ¿cómo el shampoo sabe dónde tendría que salir cabello, no? Sí. No sabe, pero no sabe. No, por ejemplo, el padre Héctor sabe que le tiene que salir en la frente, pero acá no. No. ¿Ya qué dice uno? Ya a los 50 años, sí, ¿qué más da? Pero te falta todavía para los 50. Pedro Medina de los 13 es el menor, pero... El más viejo. Como el tercero, cuarto más viejo del grupo. Hicimos ya hay muchas... el recuento, pero eres de los más altos. Entonces... Sí. Ahí me hice confianza. Sí te sirve de consuelo, ¿no? Sí, gracias, Héctor. Sí, se ve viejo, pero es de los más altos. Sí. Ahí arreglaste todo. Y es menor de edad. Sí. Menor a nuestra... Bueno, 2 años nos llevamos. Bueno, vamos empezando ya con cosas más en serio. Buenas noches a todos los que se conectan. Gracias por seguirnos en el programa del día de hoy. Estamos ya en el segundo domingo. Ya le voy a dar la vuelta al calendario. Híjole, ya no sé. Y dándole la vuelta. Segundo domingo de Cuaresma. Déjame ver dónde voy. Segundo domingo de Cuaresma, marzo 5. Escuchamos las lecturas, la primera del libro del Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 4. El salmo fue tomado del Salmo 32 y la segunda lectura de la carta Mateo. Del apóstol San Pablo a Timoteo. ¿Sabe? ¿Quién sabe? ¿A cuál misa fuiste tú, Héctor? No, traía en mente Mateo capítulo 17 del 1 al 11. Pues yo una vez fui donde San Pablo les escribía a los estadounidenses. No, cuando pues dicen lectura a la carta a los ebrios. Así sí. Y a 2 que 3 en misa dijeron presente. No, mucho cuidado. A los tepatintlenses, ¿verdad? Cuando tepatintlenses. Bueno, a Timoteo. Capítulo 1, versículo del 8 al 10. Y el evangelio tomado de San Mateo, 17. Capítulo 17, del 1 al 9. La frase que nos sugieren para hoy reflexionar es: que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Tomado del Salmo regularmente, ¿verdad? Y el sacrificio, propósito que se propone para el día de hoy. En internet hay muchos, creo que muchos empezaron a hacer como tarjetitas, es más o menos sencillo conseguirlos o buscar así como en un buscador algún calendario de propósitos cuaresmales, pero para hoy en nuestra diócesis diré una frase de valoración a alguna persona con la que me encuentre hoy. Machín, te queremos. A ver, dime una frase, por favor, Pedro. Te está saliendo pelo. En la frente. Pero aquí un pelo. Te ves más delgado. ¿Eso qué? Ya tienes más cuello. No, sí. Una frase así de veras, ¿no? Motivadora. Nadie toca la trompeta como tú. No, Dios mío. Ya, por favor, adelante. Es que el padre Héctor toca la trompeta, pues. Bueno. Mata el violín. Tocaba el violín. Y ahora me dedico... ¿Cuánto tiempo tienes? Que ya no. ¿Desde Rusia? La última es que no sé. Sí, ya hace mucho tiempo pues que no practico.
A veces yo decía que eso de que Dios te dé demasiadas cualidades, pues no puedes desarrollar todas, tienes que elegir alguna, ¿no? Basta. Sí, Bueno, Y la que iniciemos. decidí desarrollar es la humildad, fíjate. Ah. Te va muy bien, te vas muy bien. Y diario lo digo, dije. Sí. Pues se nota que nos fue muy bien en la celebración de hoy, ¿verdad? Terminamos el domingo, no sé cuántas misas tuvieron. Yo tuve 4 misas. También 4. El padre Héctor 4. Yo confesé en 2 y celebré 2. Sí. 2 y 2. Ajá, ajá. Y pues interesante, ¿no? 3. ¿Qué frase del evangelio? O bueno, cuéntenos su homilía, pero más que la homilía, así como los ecos de la homilía. Resulta que les dije, hoy que hemos escuchado este momento en el cual Jesús elige a unos, no a todos, pero primero les dice que va a padecer, que van camino a Jerusalén y que en algún momento, bueno, lo van a aprender, va a morir, pero va a resucitar. Y ellos dijeron, si en ese camino va a suceder esto, Pedro le dijo, pues, ve agarrando otro camino, mejor de la jarana, otro camino. Y el mismo Jesús lo reprende, aléjate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Empieza esa situación. Y otra, al llevarlos al monte Tabor, tienen esa experiencia y están entre esa alegría, pero también miedo, porque no teman, y fue y los tocó y en esa manifestación. Hay algunas personas que dicen, ante ese momento que tuvieron de dolor, de tristeza, y hacerles probar un pedacito de cielo, cómo sucede, en el cual las personas tienen esa capacidad de guardar más recuerdos tristes que los pedacitos de cielo. Y en una ocasión les platicaba que fui a una conferencia, me acuerdo que mi mamá me dio un boleto, dijo, ve de parte del Santuario del Señor de la Misericordia en Tepa, están ofreciendo unas conferencias, como que a ver si te sirve. Yo era seminarista, fui, agarré el boleto, fui, estando ahí, la psicóloga decía una cosa, parte del tema, dijo, todas las cosas que suceden son neutras. Y uno, conforme va viendo las cosas, o las pone o más tristes o más alegres, ciertos momentos, y uno lo va, y ya me bajé un poco a la asamblea, que era micrófono inalámbrico, le dije, a ver, los de aquí, vamos a hacer un ejemplo a propósito de estos momentos que son neutros. Los de mi derecha son los familiares del novio y los de mi izquierda los familiares de la novia. Llega tarde el novio el día de su boda. Usted es el papá del novio. ¿Qué va a decir al respecto? Y dice el profesor, oiga padre, pues Dios nada más me dio 4 hijas, solamente que fueran en la otra vida, pero el día de mi boda llegué 15 minutos tarde. A ver, ¿y cuál fue su experiencia? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Resulta que murió el padre Romo, un padre párroco de San Juan Bautista, y la ciudad, de por sí las calles están un poco en el centro confusas, era tantísima gente que estaba acompañando los vehículos y todo, se congestionó el tráfico y ya no se podía ni para atrás ni para adelante, y en ese tiempo 30 años no había la oportunidad, 25 años, perdón, de hablar por teléfono, ahí voy, o venga alguien en una moto, rescáteme, le cambio. Entonces, ¿cómo van sucediendo las cosas? Que cuando tú eres familiar de alguien y es la persona que no llega, tratas de defenderlo. Y del otro lado les dije, a ver, usted es el papá de la novia, no llega el novio, ¿qué va a hacer? No, yo voy en mi moto y me lo traigo. Así como ante la situación de dolor y tristeza que Jesús les ha dicho, no logran comprender los discípulos,
y les da esa probadita de cielo. Les decía, traten de tener en su mente y en su corazón un poco más, de retener esas buenas experiencias de la vida, y aquellas cosas dolorosas no las olviden del todo, porque son también experiencias para seguir aprendiendo día con día. Ya casi ya terminé la homilía. Amén. Fíjate que yo cuando preparaba la homilía, siempre, años anteriores, pues yo me fijaba en los apóstoles, igual que el padre Héctor. Pero este año quise pensar en Jesús. Pues, a ver, Jesús, nosotros en la teología sabemos que Jesús es plenamente humano y plenamente divino. Sí. Entonces, como el Jesús plenamente humano, Él llega al monte Tabor, y ¿cuál es la situación? El Jesús plenamente humano sabe que va a morir en la cruz. Sabe que lo van a traicionar. Sabe el dolor que le va a tocar enfrentar. Entonces Jesús, que llega al Tabor, está enfrentando una situación humanamente horrible. Él sabe lo que va a vivir. Entonces, ¿cómo Jesús sana esta situación horrible que él vive? ¿Cómo la sana? Porque está viviendo, es una herida. ¿Cómo la sana? Los amigos. Primero está Moisés, Elías, platican con él. Pero el momento de sanación, el momento así, la cumbre donde Jesús viene a encontrarle sentido, es cuando escucha la voz del cielo que dice: Jesús, yo te amo. El Padre le dice: este es mi hijo muy amado, te amo, escúchenlo. Te amo. Entonces, el amor del Padre es la transfiguración. Es cuando viene la blancura, y es cuando, después de eso, es bien interesante, porque Jesús va y despierta a sus discípulos y les dice: no tengan miedo, pero por la experiencia que él había tenido de saberse amado. Y luego es bien curioso el evangelio, porque no les dice: no tengan miedo, voy a padecer, pero voy a resucitar. No, Jesús les dice en el evangelio el día de hoy, les dice: no tengan miedo, voy a resucitar. Pues, la experiencia de saber amado es ese momento donde Jesús le da el impulso y le inspira para lo que va a seguir. Entonces, yo, después de darme cuenta de esto, dije: a ver, voy a buscar experiencias de transfiguración. Experiencias de transfiguración, pero en mi propia vida. En tu vida. Y entonces me acordé les comparto una muy interesante. Tengo mi hermano Felipe, está en Estados Unidos, ustedes lo conocen. Felipe Pipis le decían. El original. Y pues Felipe tenía ya muchos años en Estados Unidos. No era posible que regresara, ya había hecho su familia. Estaba en Estados Unidos, trabajaba igual que muchas familias, ¿no? Y se dio la oportunidad de que a mi papá le dieron la visa, a mi mamá y a mí. Y ahí vamos, a Estados Unidos a visitarlo. No, nos fuimos en avión en aquella ocasión. Y fue como una transfiguración. Les voy a decir cuál fue la transfiguración. La transfiguración fue cuando nos íbamos a venir. Después de 15 días. No cuando llegaron. No, la transfiguración. No, la transfiguración fue la despedida. ¿Por qué digo que fue la despedida? Porque allí hubo un pacto. Mi papá ya era mayor, no podía caminar ya mucho. Él ya había sufrido algunas operaciones y estaba grave. Entonces, mi papá sabía que ya no iba a volver a ver a su hijo. Ya sabía. ¿Y fue la última vez? Fue la última vez que se vieron. Entonces, fue muy curioso porque nuestro avión salía a las 6 de la mañana, nos teníamos que levantar a las 4 de la mañana para ir al aeropuerto. Yo me fui a dormir temprano, pero mi papá, mi mamá y Felipe se quedaron toda la noche con una computadora cantando en un karaoke. Allí se la pasaron cantando. Entonces, cuando se despide mi papá de Felipe, se dan un abrazo, pero esos abrazos que tú ya sabes que no los vas a volver a dar. De esos abrazos donde se hace un pacto. Y es un pacto donde el padre le dice a su hijo: te amo. Y pase lo que pase, yo voy a estar ahí. Allí hubo una transfiguración. Allí sana una historia. Allí, cuando un papá le dice a su hijo: te amo, se cambia la historia y te impulsa para enfrentar lo que venga. Entonces,
Para mí fue muy bonito escuchar el Evangelio y ponerme en el lugar de Jesús y decir, qué suerte. Cuando tú tienes un papá que cuando la estás pasando de la fregada, Sí. te dice, te amo y voy a estar contigo, pase lo que pase. Allí hay una transfiguración. Con un papá que abraza a su hijo, que cantan el karaoke y que se despiden, sabiendo que ya no se van a volver a ver, pero que saben que de alguna manera siempre va a estar ahí. Esa es la transfiguración. Y yo me pongo en el lugar de Jesús y digo, qué suerte, ¿no? Tener a alguien que te dice te amo. Sí. Y escucharlo. El día de ayer en la misa de la adoración nocturna sí les dije, a ver algún momento de transfiguración, y uno de los de ahí, un amigo decía, el día que tuve en mis brazos a mi primer hijo, para mí fue la transfiguración, el tener en los brazos al hijo y saber que es algo divino, ¿no? Humano, pero enteramente divino, y que sabes que Dios te lo ha dado, pero que Dios te lo ha prestado. Para él era ese momento. Sí, me tocó de esto que dices, el primer hijo, me tocó escuchar a Toño, mi hermano, decirle a su hijo que cumplía 15 años, le dijo, el día que tú naciste, me dejé el bigote, dice. Dice, me dejó el bigote, porque algo en mí me decía que yo tenía que ser un mejor hombre porque tú naciste. Dice, el día que tú naciste me convertí en papá, y yo tenía que ser el mejor hombre que tú que podía ser porque ya te tenías. Sí. Y cuando nació, no dijo la recomendación que le dijo un abuelo a su nieto, abuelo, ya voy a tener un hijo, ¿qué hago? Levántate 1 hora más temprano para que si lo quieres y en ocasiones con tu trabajo no alcanzas, pero esta experiencia del bigote no era también la manifestación de decir que sepa que soy mexicano. No, que sea... Del mero mero. No, pues yo creo que es esta idea de decir, mi hijo se merece lo mejor de mí. Sí. Ahora soy papá. El reto de ser papá. Fíjate que yo durante la celebración así repasaba rápido, trataba de dar una pasada rápida en el Evangelio. Decía, empezando, bueno, este Evangelio es la transfiguración, regularmente lo conocemos. Jesús sube al monte, sus vestiduras se vuelven muy blancas, esplendorosamente blancas. Los discípulos dicen que a gusto estamos aquí. Jesús está conversando con Moisés y Elías, uno representante de la ley y otro representante de los profetas, como signo de que ahí es el culmen de la alianza. Y en Jesús se conjugan esos dos pilares, ¿no? Que hasta entonces la ley judía o los judíos tenían. Y después Jesús, típicamente en las homilias, yo creo que los que nos escuchan, la mayoría debe haber escuchado, qué bien se está con Jesús, pero hay que ir al mundo. Y les decía, qué bien se sienten ustedes aquí en misa, yo creo que ni se quieren ir, van a decir, Padre, hagamos 3 chozas aquí en el templo, pero no, mijitos, van a tener que ya bajar. vamos durmiéndonos porque estamos bien a gusto. Pero quise, dice, bueno, eso ya se lo saben, así se los decía como en 1 minuto el resumen, ¿no? Así la síntesis. Pero había unos puntos muy interesantes y sobre todo en misa de niños. Dije, ¿cómo le hago en la misa de niños para hablar de la transfiguración a los niños, no? Y les empecé a decir, a ver, regularmente hay una frase muy interesante donde que cuando el niño es pequeño tiene al papá como un superhéroe, todo lo puede. A la mamá también como alguien que hace magia, ¿no? Hace comidas deliciosas. El papá de no sé dónde saca de su bolsa dinero. El niño ni se pregunta de dónde viene. Es algo así súper interesante. El niño piensa que su papá siempre va a traer dinero, no, y por eso le pide. Sí, ni se pregunta, dice, pues ahí está, ¿no? Y su papá lo puede todo, lo sabe todo, da explicaciones, y el niño no cuestiona, ¿no? Entonces les decía a los niños, a ver, los que tengan de 3 años a 5 años, levanten su mano, sus papás son superhéroes, ¿sí o no? Pues todos dicen, sí, claro que pues, misa de niños, ¿no? Y ya pues los llevaba así por edades, como dicen, de 5 años a los 8 años, quieren imitar a los papás, ya ven que pueden ayudar a la mamá, el niño quiere empieza a usar las herramientas, etcétera, todo esto, ¿no? Después viene la etapa de la adolescencia, donde pues ya mis papás a veces me estorban porque yo quiero mi espacio, no lo saben todo, son un límite para mí, se empiezan a portar rebeldes, llega la juventud donde dice, yo me voy por mi propio camino, los respeto, pero yo su vida. Y hasta que llega el momento en que ellos se casan, empiezan a tener el juicio de decir,
Qué razón. Qué razón. Es muy típica esa historia, ¿no? Y una de las conclusiones es que nadie sabe lo que es ser hijo hasta que es un padre. Y luego decían, ¿y esto qué tiene que ver con el Evangelio, no? Creo que espiritualmente también vivimos un camino bien parecido en nuestra relación con Dios. Sí. Porque cuando estamos chicos, Dios es un superhéroe, todo lo puede, ¿no? Le hablamos, Él está aquí, hace los espantos, Él lo puede todo, ¿no? Vamos creciendo un poco más y sí, nos fascinan muchas de las vidas de los santos, entendemos ese tipo de cosas, ¿no? Pero llega un momento que empezamos a vivir una crisis espiritual y creo que es hasta un camino donde nos cuestionamos con Dios, quién es Dios, donde Dios es un obstáculo a veces para mis propios intereses, donde parece que Dios nomás me está cuidando y que no le quedo bien con nada, donde Dios es ese papá que a todo le pone reglas, que no hagas esto, que esto no, que esto está prohibido, que esto no se vale, que pues Dios ya me está estorbando. ¿Y qué hago? Mira, Señor, tú por tu camino, yo por el mío. En todo caso vengo a visitarte de vez en cuando, como los papás, para que no me remuerda la conciencia. Aquí vengo a visitarte cada domingo, ahí nos vemos. Me interesa que esté Dios conmigo, pero no tan cerca, porque a lo mejor si está demasiado cerca me va a empezar a pedir cosas, ¿no? O a regañar. O a regañar, o yo no sé qué, no sea que me pida la mitad de mis bienes, no sea que de verdad un muchacho me esté pidiendo donar un poco más de mi tiempo a las cosas. A veces como la frase, ¿verdad? Que dice, mala frase, hablando de los dichos, que dicen que a la mujer ni todo el dinero ni todo el amor, una muy mala frase, por cierto, y a veces parece que a Dios también, ¿no? A Dios ni todo el tiempo ni todo el amor. Y dice, bueno, entonces ¿a quién, no? Pero al final de nuestros días, o ya para el ocaso de la vida, pues volvemos otra vez, ¿no? A decir, no, espérame, es que cuando somos padres también espirituales, porque los papás no solamente engendran físicamente, sino también espiritualmente, empiezan a decir cuánta razón tiene Dios. Y muchas personas se encuentran en esa etapa de, padres, que no sé cómo hacer para que mis hijos se acerquen. Que sí que ya viví un proceso de acercamiento. Lo interesante que veía yo es que en este proceso de crecimiento espiritual en relación con nuestros padres, no sé, físicamente creces porque creces, ¿no? Si le das comida al cuerpo, va a crecer, tú no le mandas crecer más o menos. Bueno, algunos para los lados sí, ¿verdad? Pero psicológicamente a veces las situaciones y las decisiones te van haciendo madurar. Cuando decides casarte, etcétera, ¿no? La responsabilidad. Pero espiritualmente es todavía más, no sé si decirlo así, más voluntario, ¿no? Porque quien va poniendo de su parte va a poder ir creciendo. Y les decía, yo veo a mucha gente estacionada en una adolescencia media rebelde, y no importa la edad que tengan, donde las normas de Dios que nos está poniendo nos resultan pues muy complicadas de cumplir. Algunas cosas sí, otras cosas pues no tanto. Y la pregunta es, ¿y cómo conectaba esto con el Evangelio? Fíjate que Jesús los llama, ellos van interesados porque va a suceder algo. Sabían que cuando los llevaba aparte algo ocurría. Se encuentran maravillados cuando ven que se transfigura en absoluto, ¿no? Pero cuando ven y escuchan la voz de Dios, caen. Se llenan de terror, se llenan de miedo, no saben qué hacer, se tiran rostro en tierra. Es un signo también del Antiguo Testamento frente a Dios, porque si yo les digo a las personas, ¿quién se quiere encontrar con Dios? Todos levantan la mano. Pero cuando hacemos conciencia ante Dios, que hace notar tus virtudes, pero ante las de Dios tus virtudes son apenas pues, un defecto, vamos diciéndolo, ¿no? Entonces cuando tomas conciencia te aterras y te tiras al suelo y empiezas, señoras, lo que quieras, yo no puedo ver, pasa por encimita. Y después al final llega Jesús, cuando pasa todo, los levanta, ¿verdad? Decir, bueno, pues yo estoy con ustedes también, un poquito forzados si ustedes quieren, pero es un camino espiritual. Es todo un proceso espiritual que nos lleva desde la fascinación hasta el terror, hasta la negación podría ser, pero otra vez que viene Dios y reafirma. En ocasiones puede ser un caminito así lógico como el que escuchamos en el Evangelio, pero en otras experiencias de vida puede ser al contrario. Después del dolor, la separación, de la agonía de perder un ser querido y también
sentirse él alejado de Dios, viene también ahí una transfiguración en medio del dolor y regresan a escuchar a Jesús y la voz del Padre. Este es mi Hijo muy amado. A propósito de que dice ahorita Mata que caen de terror, yo me ponía a pensar en la mañana y decía, ¿en qué momento ha sucedido que te has dado por vencido, pero así como de una manera? Yo los imaginaba a los discípulos hace creo que como 3 años, sí, en tiempo de la pandemia, que sin estar lloviendo, en tiempo de lluvias, obvio sí había unas nubes densas de agua, de humedad, y cayó un rayo, yo pienso que a unos 200 metros de donde estábamos nosotros, pero así en seco. Cayó el rayo sin lluvia, tronó, y mi cuñado, mi hermano y yo caímos al suelo, pero así en un segundo. Fue de la luz y el sonido tan tremendo que caímos. Luego nos fuimos corriendo después de que también nos levantamos, a pesar de que los 3 estábamos tipos marritos, nos levantamos corriendo como que a refugiarnos a donde estaba mi papá. Y dijo, el rayo corre a 300,000 kilómetros por hora. Por segundo. Perdón, por segundo. ¿Tú crees que le íbamos a alcanzar? Y así también aquella manifestación, ¿cómo habría sido que cayeron? Dice la palabra de Dios, pero es Jesús el que llega, dice, los toca. Es decir, los vuelve a la realidad. Cuando una persona trae miedo, está envuelta en una situación que no alcanza ni el corazón ni la mente a comprender lo que trae, es necesario decirle, tocar realidad. Tocar la realidad. Yo seguido les digo a las personas que están en una situación como sacados o fuera de sí, les digo, ¿y hoy qué día es? Y algunos te dicen, ¿y en qué mes estamos? ¿Qué día de la semana? No los digo como pretender a dejarlos quedar, no, sino como que existen 2, 3 palabritas que para tomar conciencia inmediato, y es Jesús también el que llega y dice, no tengan miedo. Y en nuestra actualidad, que en ocasiones esa nube va abarcando, y ante la violencia, la tristeza, el dolor, y cómo es necesaria esas palabritas. Yo pensaría, perdón, ahorita te paso la palabra, Pizarro. Yo también pensaba, y en alguna de las reflexiones alguien decía así, ¿no? ¿Qué define a Jesús? Porque Jesús seguido preguntaba, ¿quién dicen ustedes que soy yo, no? Pues algunos un profeta, algunos alguien que resucitó, que se había encarnado, ¿no? Un profeta resucitado, no sé, la experiencia de aquel tiempo, pues algún político, algún revolucionario, si el enviado de Dios, no sé, y finalmente les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Dicen, pues eres el enviado de Dios, ¿no? Pero todavía son opiniones, hasta que llega el Padre, ¿y quién le dice al Padre que eres? Mi hijo, el amado. El amado. Entonces, ¿qué es lo que te hace cumplir una misión? Pues saber quién eres, o sea, hasta entonces los discípulos ya después comprenden todo. Bueno, Jesús murió y todavía andaban así como ¿qué fue, no? Pero ¿qué le da fuerzas a Jesús para cumplir su misión? Saber quién es. El Hijo amado. El Hijo amado, no solamente el Hijo, sino el amado, el amor de Dios hecho carne, ¿no? Y que tanto hace falta en este tiempo, ¿no? Que los hijos sepan que son amados por sus padres. Y si no, que sean amados por los abuelos. En ocasiones hay como ese doble barrera. En ocasiones está la persona y no es aceptado en algún momento por los papás, y tampoco aceptado por los abuelos, y no aceptado por los primos o demás. ¿De qué manera dentro de la comunidad nosotros como iglesia descubrir a cada uno de los bautizados?
viene un hijo amado de Dios, yo siendo también hijo amado de Dios, tendría que sumar ese amor y esa identidad en la cual nuestro bautismo nos lo da, pero que en ocasiones no somos conscientes. Sí, fíjate que volviendo pues a este tema de la transfiguración, a mí me llama mucho la atención el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Y Víctor Frank dice, pues en una parte de su libro dice que las páginas más bellas de la historia son las que se escriben en el nombre del amor, pues. Dice, allí donde está el amor es de las páginas más bellas. Entonces, hablando de la Sagrada Escritura, esta es una página bellísima, ¿no? Sí, que sí, está sí. escrita en el nombre del amor. Jesús, que sabe que va a morir. De hecho, dicen los escrituristas que precisamente preguntan, y bueno, ¿y qué platicaba con Moisés, con Elías? Sí. Pues platicaba de su muerte. Platicaba de su muerte, platicaba de lo que iba a padecer, y en ese momento, el amor, que le da sentido a todo. Entonces, y fíjate que aquí no se trata solamente como de transmitir una enseñanza, sino que en el Evangelio es una luz que permea todo lo que tú haces. Yo les comparto de esto mismo del Evangelio. El día de ayer me tocó ir al hospital a visitar a Benjamín. Benjamín es un niño que nació hace 2 semanas. Fui a bautizarlo al hospital de emergencia. Ha estado debatiéndose entre la vida y la muerte. Ayer fui, el niño está muy grave, está muy, muy grave. Es un niño que apenas se puede mover. Y estaba su papá. Es una escena terrible, ¿no? Imaginen un papá viendo a su hijo que pasan los días y se va secando. Que lo único que escucha de los doctores es: no esperes nada. Entonces, el papá con sus lágrimas en sus ojos, tomando la mano de su hijo lleno de mangueras, viéndolo como cada día se le estaba apagando una luz. Entonces, yo cuando lo veía, lo primero que me vino a la mente fue el Evangelio. Fue de la transfiguración. Jesús se transfigura para decirles a sus discípulos lo que les espera. Es una inspiración para decirles: miren, aguanta la prueba, porque esto es lo que te espera la luz, te espera un mundo mejor, no un mundo mejor, te espera la salvación, ¿no? Entonces veo al papá, veo que tiene en brazos a su hijo, está tomando la mano de su hijo, que es una luz que se va apagando. ¿Qué les dices? Ten esperanza. Sí. Ten esperanza, sigue caminando. Todo sufrimiento tiene un sentido, toda cruz tiene un sentido, porque nos lleva a la resurrección. Entonces, el sufrimiento es la escalerita para llegar al cielo, decía Santa Rosa de Lima. Sí, entonces el sufrimiento transfigura, ¿no? El sufrimiento, pero llevándolo con fe, ¿no? Iluminado por la fe. Entonces, veo al papá con su hijo, que es una luz que se apaga. Me imagino a Jesús transfigurado. Y no le dije, mira, Jesús se está transfigurando. No, fue como saber, hay algo que tú sabes, que ves el Evangelio, que te hace decir con toda la seguridad del mundo: espera, Sí. ten fe. Sí. Confía en el Señor. Confía. Resulta que el Pipis ya aquí nos quiere hacer llorar, tal vez detrás de las cámaras. A 2, 3. No, recuerdo que a propósito de esta vivencia de Pedro, fui también a acompañar un matrimonio que había nacido su bebé con una muerte cerebral, pero seguía vivo el niño, y les querían dar la noticia, y el doctor me llamó, y para darme la noticia dijo: el sacerdote le va a ayudar ahorita con la fe que tiene, la fortaleza que tiene. No, lo único que estaba llorando era yo. Y los papás bien fuertes. Decían: padre, pues, mientras lo que Dios quiera, lo aceptamos, nos hemos abandonado a Él. Y a propósito, el niño sí murió casi unos 3 meses, duró siempre, y iba creciendo. Y una de las cosas más sorprendentes para ellos,
para las enfermeras y para mí, era que si tenía muerte cerebral, cuando yo llegaba y rezaba el credo, el niño lloraba. Y decía, padre, en otros momentos no había sucedido. No sucedía. Y decía, a ver, venga ahora, 2, 3 días de vuelta, reza el credo. Y el niño le salían así unas lagrimitas. Y eran, pues, a ver, la fe, ¿no? Afianzar, hacer presente en ese momento. La fuerza de la oración en la momentos fuerza, críticos. Hacer en ese momento presente a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Pues les agradecemos mucho a todos los que nos han estado siguiendo. Nosotros podríamos seguir hablando de tantas experiencias, pero es bien interesante que también ustedes, yo creo que pudiera ser un buen ejercicio, primero personal, para todos los que nos siguen, ¿qué experiencias de amor les han transfigurado? ¿Qué experiencias, como contaba aquí Pedro, ¿no? ¿En qué momento algo te transfiguró donde sentiste que Dios te amaba? Yo pienso que, por ejemplo, cuando nace un hijo, decía Pedro, es un signo de que dice Dios, ustedes son mis hijos muy amados. En ustedes confío y les confío otro hijo más, ¿verdad? Muchas veces cuando empezamos a ejercer una carrera, una profesión, yo me imagino un médico que también con esas cualidades y que salvas una vida, Dios te está diciendo otra vez, tú también eres mi hijo amado y con estas cualidades también te encomiendo una misión. Yo pienso porque no hay una misión, ninguna misión vale la pena si no es por amor, ¿no? Te vas a quedar vacío, así te den mucho dinero o fama o lo que sea, pero solamente la misión que está hecha a partir del amor, o sea, por el amor, en el amor y con el amor, ahora sí que como título del libro, pero por algo, ¿no? Y que puede ser una buena oportunidad para primero en lo personal, ¿no? ¿Qué experiencias de amor te han transfigurado y bajo qué signos de amor has ido descubriendo la misión que Dios te ha dado? O sea, ¿en qué momentos Dios te ha hablado con ese amor y te da fuerzas para caminar en tu misión? Y otro ejercicio, igualmente, pues que en algún momento de la semana, esta platiquita que tenemos aquí entre los padres, que la pudieran hacer en familia, imagínate, que dijeran, a ver, vénganse, vamos a cenar, con el pretexto del programa del Atrio, si ustedes quieren, o si no, no les digan así como en escondiditas, ¿no? Y empezar a comentar, decir, en este tiempo es bueno ver cuánto amor nos tiene Dios y que nos ha mantenido, que nos ha transformado y que nos sigue transfigurando. Una frasecita final, antes de despedirnos. ¿Otra transfiguración? No, yo creo que el amor lo cambia todo, ¿no? El amor de Dios y el amor que nosotros podemos dar. ¿Cómo ser conscientes de que Dios habita en tu corazón? Y ese amor fortalece y es cuando dice, pasa de la fe teórica a una fe práctica, hecha vivencia, en el cual con una mirada en la absolución, en el confesionario, en este tiempo de Cuaresma han llegado muchos peces gordos. Creo que de todas las Cuaresmas que he tenido, han llegado muchos de 40, 50 años sin confesarse, 35 años. Y yo las primeras palabras que les decía, hoy habrá una gran fiesta en el cielo. Era un momento para ellos, algunos con las... Frase breve. Con una expresión de alegría. Bueno, pues que el corazón siga latiendo y se siga derramando la presencia de Dios en lo cotidiano y en lo ordinario. Dios les bendiga mucho. Gracias a los que nos acompañaron. Estamos en la página del Facebook del Atrio. A veces se comparten otras páginas y no nos encuentran. Entonces en el Facebook busquen el Atrio. Suscríbanse. Y, no sé, aquí denle a la campanita. No sé si hay campanita en el Facebook o no, para que les avise. Sí hay. Subimos los videos al YouTube también puestos como el Atrio. Pero los subimos un poquito diferenciados porque no son en vivo, pero pues con el mismo provecho. Padre Pedro, ¿nos das la bendición, por favor? Sí. Y en el nombre de Jesús, el que todo lo puede, el amado, imploro la bendición de nuestro Padre, que derrame su bendición pues en cada uno de ustedes, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerde que es amado.
Pues muchas gracias. Todavía no cortamos la transmisión, mientras que es que hay que dejar un poquito para los un poquito para los anuncios de al final. Pero señor Medina, muy bien, esa frase breve del final fue Sí, esa frase de 1 hora, mochín. Bueno. ¿Qué les digo? Es Cuaresma y